Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Preguntando se llega a Roma. Muy bien, hoy está conmigo un invitado muy especial, el cual yo sé que va a ser de muchos frutos para muchas personas que quizás en este momento puedan estar teniendo muchas de las dudas u objeciones que él tuvo en su momento, o que quizás hoy puedan tener también el mismo amor y querer acercarse de una manera más completa al Señor, pero que él ya nos lo contará en su momento. Está conmigo Diego Camilo Rodríguez. Mi hermano, un saludo en el Señor. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias, William. Encantado de participar también del canal, aquí Enfoca tu Fe, y pues de este programa tan especial. Gracias, William, por la invitación. Espero pues en esta noche también poder comunicar parte de mí y que a través de mi propia historia iluminar a muchas personas en medio de sus situaciones, en medio de sus dudas, en medio de este trasegar y este camino de fe que muchas veces se torna difícil en cuanto a que humanamente pues nos enfrentamos tanto con nosotros mismos, con nuestras propias luchas interiores, pero también con muchas cosas que aún sentimos en el vacío o en la oscuridad y que queremos aclarar. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo que en esta noche y pues nada, comencemos. Listo, mi hermano. Excelente. No, antes, gracias a vos por haber aceptado esta invitación. Yo aprovechándome de que estás en vacaciones, ¿cierto? Ya sí, igual ahorita podrás ahondar un poco más pues como en el asunto, ¿cierto? Mi hermano, vamos a arrancar con la primera pregunta del programa, que es la más sencilla de todas, pero que para muchas personas puede ser la más complicada. ¿Quién es Diego Camilo Rodríguez? La pregunta de la identidad, ¿no? Que generalmente se cuestiona propiamente en la adolescencia y que durante la vida misma, el desarrollo humano, pues se va tratando de responder, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, Diego Camilo Rodríguez Uribe, nació en la ciudad de Bogotá, yo nazco propiamente en Bogotá, pues hijo de un militar, de mi papá que ha estado en todo el tema de las fuerzas militares, llamado Omar Rodríguez, y de mi mamá Patricia, ¿sí? Tengo un hermano pues menor, Felipe, y pues nazco en el 97, es decir, tengo 25 años hasta la fecha, ¿sí? Hace más o menos 15 años, 16 años vivo en la ciudad de Medellín, acá en la ciudad de Medellín, y pues por tanto, pues digamos como que culturalmente me he visto impregnado mucho por la cultura paisa y por la cultura antioqueña que ha sido también ya, ¿no? También considero pues providencial incluso estar acá en la ciudad, porque aquí he conocido, digamos, grandes personas que me han ayudado muchísimo en el camino de fe. No significa que en otras ciudades no lo hayan, pero creo que, digamos, incluso toda mi historia de vida ha sido, o la miro ahora, digamos, como una forma en que Dios ha preparado esa historia de salvación, como lo decimos, digamos, en términos teologales, y que me ha ido preparando según su designio, según su voluntad. ¿Qué más puedo contarte de mí? Bueno, mi hermano, esta pregunta tiene un complemento, una comita, y es que aparte de quién es Diego Camilo Rodríguez, es cuál es tu vocación. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas personas que quizás han confundido vocación con ministerio, ¿ya? En el sentido de que las personas muchas veces piensan que el ministerio que desarrollan dentro de la iglesia, el servicio que prestan, es su vocación, ¿cierto? Pero resulta que la vocación va mucho más allá, tiene una profundidad mucho más grande, porque es un llamado que nos hace Dios,
y nosotros somos quienes dentro de nuestra libertad debemos dar respuesta a ese llamado, y muchas veces también es dar respuesta y de cómo se da esa respuesta. Entonces, ¿cuál es tu vocación, mi hermano? Pues hermano William, esa es una pregunta muy, muy especial y como usted lo ha definido muy bien, la vocación es un llamado con una acción concreta y se da propiamente en un estilo de vida. Pues diría Santa Teresita del Niño Jesús que la vocación de ella era el amor, ¿no? Y creo que todos estamos llamados a hacer amor. Pero yo también, digamos, podría definir la vocación en este caso. Mi vocación es la verdad, porque no hay cosa más grande que entender la verdad con V mayúscula, que es el mismo Cristo, ¿no? Y pues ahorita que estoy en un camino de vida religiosa, un camino de formación muy especial a la luz de Santo Domingo de Guzmán, pues allí se nos entiende de que la salvación propiamente está en sacar a las personas del pecado y la ignorancia. Porque en la medida en que una persona sale de la ignorancia y se encuentra con la verdad, se está encontrando con Cristo, ¿sí? Porque la verdad, sea de donde sea y venga de donde venga, pues viene de Dios, porque Dios es la verdad, en definitiva. Y por eso es que hay que extraer la verdad de todas esas fuentes, así sea, digamos, muchas veces de autores que uno cree que no dirían ninguna verdad y que pueden estar muy contaminados, pero la labor incluso de nosotros es extraer de ellos quizás algún fragmento que me hable de Dios. Y en nuestra sociedad y en medio de nuestro mundo hay muchas personas que directa o indirectamente nos hablan de Dios, que es la verdad. Entonces creo que en este caso la vocación va muy, muy por ese lado, como el sacar de la ignorancia y del pecado, que eso constituye en definitiva la salvación. Muchas veces, pues dice incluso la Sagrada Escritura, el pueblo peca por ignorancia, por no conocer propiamente a Dios. Y como venimos desde el principio de este evento que tenemos en este canal, pues hay muchas dudas que nos impiden entregarnos totalmente, confiar totalmente. Y que creemos que esas dudas son como un impedimento porque tenemos en el fondo miedo a resolverlas. Porque quizás nos falta la gallardía, más bien, la fuerza interior para enfrentarme con ellas y poder solucionar entonces todas esas dudas. Entonces creería que pues la vocación va en torno a eso, a iluminar mi propia existencia en la verdad para librarme también del pecado y con ello mismo también ayudar a las demás personas en ese objetivo. Hermano, qué definición tan hermosa. Cualquiera te hubiera dicho, no, yo estoy en un camino de vida religiosa para hacerme dominico, pero hermano, usted acaba de dar una definición espectacular. La verdad que sí, o sea, cada uno, wow, y yo sé que más de uno de los que está viendo o va a ver esta transmisión y este programa han de pensar lo mismo. Así cualquiera se enamora, hermano, de esa ocasión, ¿sí o no? Pero bueno, mi hermano, no, de verdad, muchas gracias por esa explicación tan bella. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo te preguntaría, claro, pero es que Diego Camilo no creo que lleve toda su vida con esa vocación, aunque hay algunos que sí. ¿Cuál es el caso de Diego Camilo? ¿Hace cuánto sos un católico convencido? O sea, cuando me refiero a católico convencido, me refiero a que Diego Camilo sabe qué es ser católico, sabe cómo vive un católico, no como el católico que quizás solo es católico de tradición, sino que realmente sabe cómo ha asumido su vida católica. ¿Hace cuánto Diego Camilo es un católico convencido? Pues yo considero, William, hermano, que alrededor de 10 años hacia atrás empecé a comprender más de la fe y a convencerme de la fe. La fe para muchas personas, incluso para la mayoría de católicos, es como una areta, es como un cuadro colgado en la pared, es un adorno más, ¿sí? Ah, qué lindo ser católico, es que eres creyente, pero no se sabe en el fondo cuál es el compromiso que lleva eso, que conlleva eso. Y antes digamos, como de entrar en materia en cuanto a todo lo que supone el estar convencido de la fe, pues hay que entender en primer momento que todo el conjunto de creencias que nosotros cargamos como seres humanos va constituyendo y va configurando al final, pues en nuestras acciones. Porque en la medida en que yo voy pensando, en la medida en que yo voy entendiendo el mundo, esa cosmovisión, esa imagen, esa óptica, pues también va, digamos,
digamos, construyendo todo ese andamiaje de la propia existencia y por el cual yo opto y tomo decisiones, ¿no? Y en medio de esas decisiones muchas veces cometemos errores inclusive graves por las cuales herimos a otras personas, nos herimos a nosotros mismos, ¿sí? Y es porque esa fe no está clara, esa fe todavía está en un torbellino impresionante, porque todo lo que constituye la creencia en algo, todo ese conjunto de cosas también va a constituir nuestro propio ser en el interior, ¿sí? Es decir, nuestra propia identidad también se juega en esa creencia, en ese tipo de fe. Entonces, sea cual sea la fe que tengamos en este momento, que tengas tú allá en casa donde nos estés viendo, sea cual sea la concepción que tengas del mundo, pues ten en cuenta que eso va a configurar propiamente tus acciones. Pero cuando decimos creer en Dios, cuando decimos ser católicos, ¿qué nos está configurando? ¿A qué nos está comprometiendo? O sea, ¿es simplemente un título sin valor, sin contenido? ¿O en el fondo es un compromiso que también adquirimos? Entonces, en definitiva, yo soy católico y desde mi propio bautismo, a mí me bautizaron a los 6, 7 meses de nacimiento, ¿no? De vida extrauterina, como dicen por ahí algunos. Sin embargo, desde ahí ya soy consagrado al Señor. Pero la consagración no sea por un acto mágico, a pesar de que lo sacramental ni siquiera tampoco es mágico. Pero, es decir, la gracia está funcionando dentro de nosotros, pero Dios en su infinito amor nos ha dado el libre albedrío para acoger esa gracia que ya poseemos, para acoger esa inscripción que tenemos de pertenencia a Él o no asumirla. Y entonces yo empiezo a asumirla verdaderamente y con seriedad, de una forma muy juiciosa, hace 10 años. Y empiezo a conocer toda la fe católica. Y eso empieza, como decía al principio, al yo enfrentar mis propias dudas y al decir, esto tiene que trascender, tiene que llevarme a otro estado. El ser católico y el creer en Dios no es simplemente ir a una misa los domingos o rezar un rosario de vez en cuando. Yo digo, la fe católica debe tener algo más para que dure 2000 años, ¿sí? De historia, a pesar de las guerras y de la persecución y de todo lo que incluye esa historia, ¿sí? A pesar incluso de las mismas caídas de la Iglesia Católica, eso no se puede sostener 2000 años y por miles de millones de personas que aún siguen creyendo en esa fe, simplemente yendo a misa o rezando un rosario. Eso debe, en el fondo, tener un sustrato mucho más válido, mucho más valioso, mucho más rico, y yo quería descubrirlo. Entonces, hace 10 años, me voy con todo el interés de resolver todas mis dudas y me encuentro con un grupo de oración muy, muy especial. Mi mamá, obviamente creyente, me ha invitado y yo fui un poco reacio. No quería ir al grupo de oración y, en fin, terminé accediendo, me terminó gustando y era porque era un grupo de oración distinto. No era un grupo de oración donde esperamos que nos caigan mirellas del cielo o escarchas o simplemente que venga la Virgen María y nos hable. Era una cuestión incluso racional. Y como las dudas que tenemos humanamente son racionales, pues entonces yo empecé a interesarme. Yo dije, claro, si aquí me resuelven racionalmente alguna cosa, pues yo empiezo a preguntar. Y aquí yo empiezo a preguntar una cosa a la otra y cuando veo que me empiezan a resolver todas esas dudas, el panorama se aclara. Y veo que la fe ya no es simplemente una cuestión de creencias para que Dios actúe mágicamente, sino es una cuestión que me va a configurar la vida, y valga la redundancia tantas veces que lo repita, que me va a configurar la vida de tal manera que yo llegue a un estado de trascendencia en este mundo que en definitiva se define como el sentido de vida, que es lo que uno busca generalmente en la estadía en este mundo. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el dolor? ¿Qué sentido tiene el yo estar aquí? ¿Por qué estoy en esta familia y por qué no nací en otro país? ¿Sí? Todas esas cuestiones que salen en el fondo, que uno dice, ¿yo qué hago acá? ¿Qué debo de hacer? ¿A qué he sido llamado? ¿Qué misión, entre comillas, como muchos llaman, tengo encomendada para yo sentirme totalmente realizado? Entonces, en medio de todas esas encrucijadas aparecen unas respuestas que la fe misma va a iluminar, ¿sí? Entonces, creo que hace 10 años comienza ya propiamente mi camino con el Señor de una forma más seria. Mi hermano, excelente, excelente, porque eso me da pie precisamente
para yo preguntar entonces, Diego Camilo, antes de esos 10 años, ¿cuál era entonces la cosmovisión en la que se movía? ¿En qué creía Diego Camilo hace, en ese momento, 11 años, por así decirlo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vos me decís a mí, listo, yo fui bautizado a los 6, 7 meses de edad, pero muchas veces uno, aunque sea católico por estar plasmado en el libro, ¿cierto? En un acta de bautizo, uno se desvirtúa, uno se descarrila y se va por otros lados y adquiere otro tipo de pensamientos, cosmovisiones, ideas, ideologías, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde se movía Camilo hace 11 años o 10 años hacia atrás? ¿Cuál era la cosmovisión que tenías en esos momentos, hombre, de Camilo? Hombre, pues estaba en plena adolescencia. Yo creo que el mundo, como decimos, no en el sentido, digamos, como de la ciencia del planeta o en fin, sino el mundo como aquel ambiente antirreligioso en el que muchas veces nos movemos dentro de la sociedad, pues te lleva, ¿no? Entonces, en ese instante, en esos momentos, en ese tiempo, pues me movía simplemente como en esa búsqueda más bien de experimentar mis propios sentidos, de experimentar el placer. Obviamente estaba todo el revolcón de hormonas que se tienen naturalmente. Entonces, pues estaba, digamos, más bien como en todo ese mundo del creerse el importante, del entrar dentro de un grupo social o círculo social específico, dentro de ser el gracioso del grupo o dentro de, sí, o sea, sentirse importante o sentirse valioso incluso para alguien particular, ¿no? Entonces era como esa búsqueda quizás inclusive de afecto y yo entendía más bien el mundo inclusive hasta la misma profesión que uno quisiera elegir dentro de una carrera profesional, pues iba en torno a eso, iba en torno al estatus, iba en torno al placer, que lo iba a dar luego el dinero, ¿no? Y que te iban a dar todas esas comodidades y que en definitiva eso era la realización personal, ¿no? Claro. Entonces, pues si alguien te reconoce, si alguien dice, ve, has estudiado no sé qué y te ganas tanto, pues esa es toda la imagen y te dicen, pues así está resuelta tu existencia y tu historia, ¿no? Pero en el fondo, pues uno se da cuenta que a pesar de que va logrando eso, pues digamos como que uno va escalando y uno va teniendo cierto reconocimiento social, en fin, pues no cambia el interior, o sea, cada vez el interior se siente más vacío. O sea, ahí hay un conflicto que uno dice, eso no se resuelve con plata, porque, o sea, yo puedo tener no sé qué tipo de placeres, podrán imaginarse, pero en el fondo no quedo con nada, o sea, me siento como vacío, como que me falta algo, ¿sí? Y pues esa pieza, digamos así, que faltaba dentro del interior, eso fue una búsqueda que muchas veces muchas personas lo ahogan, ¿no? Por el miedo a decir, pues, o más bien como pensarlo como una utopía de que no se puede resolver, de que la vida es eso, estar un día bien y el otro día mal, son altibajos, es normal que un día uno esté mejor que otro y te dicen así, en fin, y como que eso se queda ahí, ¿no? No se resuelve nunca lo que está al interior gritando, como que uno llama como el alma, como el espíritu anhelando, ¿no? Pero vos te considerabas católico en ese momento, aunque tuvieras como todo ese aplastamiento del mundo ahí gritando y jalando y todo eso. O sea, dentro de tu cosmovisión vos decías, igual yo soy católico, o los que dicen yo creo en Dios a mi manera, o sea, en algún momento dejaste de creer en Dios o tuviste alguna cosmovisión específica, o en ningún momento simplemente dijiste, no, igual yo soy católico, pero creo así, o cómo era eso. Pues era católico por nombre y por familia, ¿no? Es decir, la familia me impulsaba y yo decía, no, pues soy católico, pero también como por vergüenza de algunos puntos yo decía que no era católico, porque qué vergüenza yo decirle a mis amigos que de vez en cuando iba a misa o que de vez en cuando rezaba un Padre Nuestro, una Ave María, pues eso no era como el cometido dentro de la propia cosmovisión de ese entonces, ¿no? Claro. Entonces eso era como lo era, pero no era y al mismo tiempo decía, pero y otras veces lo negaba, ¿no? Entonces negaba y decía, pues sí, que Dios tiene, cada uno cree un Dios a su manera, en algún punto que creo que fue el punto de inflexión como más fuerte,
pues estuve también muy involucrado con ciertas ideas de unos compañeros que eran como muy de izquierda y en el fondo pues cada quien crea lo que crea, pues lo importante es el amor. Entonces pues si en el mundo existe el amor, no importa cómo llames a tu Dios, pero es que el amor lo llena todo y lo resuelve todo y en fin, y uno dice pues sí, tienen razón, ¿no? Uno ve eso como muy claro, uno dice pues, claro, en definitiva, digamos, como la sustancia de todas las religiones en el mundo es el amor. Una Sí, utopía amorosa sin Dios. Sin Dios, es decir, muchas veces no necesitamos a ese Dios personal como lo tenemos en la fe católica, ¿sí? Que uno se comunica con una persona, uno no se comunica con algo etéreo dentro de nuestra fe. Por eso, pues ahorita en el estado en que estoy, pues a mí me encanta y amo la fe y la abrazo con toda la convicción del mundo, porque lo encuentro lo más racional entre tantas cosas que uno dice, tantas ideologías o creencias que uno dice son irracionales totalmente, en medio de una época que se alarde de ser muy científica, de ser muy racional, pero que en el fondo está lleno de ideologías y las ideologías son lo más irracional de este mundo, son incluso contrarias a la ciencia, ¿no? Pero hoy las vivimos como a flor de piel y las alardeamos, pero en ese tiempo yo estaba muy de acuerdo con todas las ideologías y yo decía, pues sí, a mí para qué me van a imponer un montón de mandamientos si Dios nos hizo libres, porque me pone mandamientos para yo sentirme cohibido. ¿Cómo es que Dios va a poner dentro de la misma Biblia, la misma Sagrada Escritura que llaman, y decir que no, que en unos pasajes es una cosa y en los otros dice otra, ¿no? Entonces ahí, famosas contradicciones. claro, las famosas contradicciones. Uno dice, bueno, al fin, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue el de Juan, el de las bodas de Caná, o fue liberar a una persona endemoniada, ¿no? Hacer el exorcismo, como dice Marco? Entonces, bueno, el epiléptico, el niño epiléptico. Entonces uno llega y se mete esas encrucijadas y uno no sabe a quién creerle. En el capítulo 1 de Génesis dice, Dios creó al mundo y en 7 días y toda la vaina, ¿sí o no? Pero el capítulo 2 de Génesis vuelve y crea las cosas que ya había creado. Y dice, y Dios creó luego la flora vegetal y luego creó al hombre de la tierra, pero si ya lo había creado en el capítulo anterior, entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Sí? Entonces uno no entendía eso. Y uno decía, pues esta fe como que lo embolatan. Y ahí es que uno termina creyendo todo lo que, digamos, los amigos de uno van diciendo, no, es que en definitiva la fe es un gremio donde mueve mucho dinero, es un negocio, ¿sí? Y todo ese andamiaje lo han montado los curas y los obispos y los papas que se aprovechan de tu fe para ganarse y lucrarse económicamente. Y todo eso arma perfectamente. Uno dice, el Vaticano es rico y tiene plata por montones. Y uno va a las iglesias y uno dice, ¿cuánto no vale esta iglesia? Y la gentecita echando de a 2,000 o 5,000 pesitos, ¿cuánto no se hace en una misa? Sí, y el cura vive bien. Y el cura no tiene que movilizarse y cogerse los trancones o tacos, como le quieran llamar, o el tráfico, pues en horas pesadas para movilizarse de un lado a otro, porque solo sale, cruza una puerta y ya está en la iglesia. Ese es su trabajo. Si uno pasa a la otra puerta y ya está en la casa. Entonces uno dice, todo eso tiene como un sentido. Y yo decía, pues, entonces, o sea, yo creo en un Dios, yo sé que como que hay un Dios, pero no sé ya cómo llamarlo, porque si la fe me está engañando, entonces yo a quién creo, ¿sí? Entonces, es como todo ese revolcón que uno hace, como toda esa bola, que es como una bola de nieve, que cada vez que uno se va preguntando, va creciendo y se va volviendo más compleja, ¿no? Impresionante, mi hermano. Precisamente eso es lo que me da paso a lo que sigue. ¿Cuáles fueron entonces, para Diego Camilo, las 3 cuestiones, dudas, preguntas u objeciones más complicadas de resolver para poder abrazar la fe católica? Vamos primero a nombrarlas. ¿Cuáles fueron? Desde la más suave hasta la más pesada. Y luego vamos a tratar de entonces ver cómo se resuelven esas dudas, preguntas, objeciones, desde la más suave hasta la más complicada. ¿Listo? ¿Cuáles fueron esas 3 dudas? Digamos, de las objeciones para poder abrazar la fe, yo considero que la más suave precisamente
era la de la Biblia. Y uno dice, pero esa es muy grave, pero imagine la grave, ¿no? Pues porque usted en la Biblia dice, pues en definitiva eso qué, usted que no conoce, usted dice, eso fue escrito hace mucho tiempo, yo no sé cómo la escriben tal cosa, entonces pues ahí me fueron como metiendo libros y por eso se llama Biblia, que es lo que uno le enseña en el catecismo, ¿no? Entonces le dicen, no, es que se llama Biblia, son varios libros y pues como que un día lo reunieron y pues habían contradicciones, muy normal. Pero igual existía la duda, pero pues si la iglesia supuestamente monopoliza toda la fe y monopoliza toda esa, pues ¿por qué no se ha dado cuenta? ¿Por qué ha sido tan ignorante siquiera como para darse cuenta que eso está como raro, ¿no? Que eso está como mal, que mucha gente se le puede ir si eso no tiene un orden, ¿sí o no? Entonces yo creería que esa fue una de las primeras cuestiones. La segunda, obviamente, estaba el tema, digamos así, de por qué tener, o sea, la pregunta como tal es por qué tengo que creer en Cristo, por qué no puedo creer en Buda, por ejemplo, pues que igual no se cree, sino que es más bien como un camino, ¿sí? Que dice Buda, o porque no puedo creer como lo creen los musulmanes, en el Islam, porque no puedo creer en el Tao, porque no puedo creer en la reencarnación, ¿sí? Yo decía, pues si el católico, o sea, ¿por qué no me deja creer en eso? O sea, te topaste con una pluralidad religiosa frente a tus ojos y entonces todos dicen esta es la religión verdadera y yo a quién le creo. Y yo a quién le creo y por qué, o sea, y todas dicen, es que es esta. Y si usted no está en esta, para el papá, yo sé, o sea, ya sea infierno, ya sea porque usted o no reencarna en lo que reencarna, no sé qué, en qué animal. Una cucarachita una por cucarachita ahí. O sí, sí, que en un insecto, o es porque usted ya muere para siempre, o es porque no sé qué vaina así. Entonces, todas como que te tienen una amenaza. Sí. Y yo decía, pero entonces todas amenazan y todas quieren como eso, como un equipo de fútbol. Yo decía, todas quieren que este es el mejor equipo, que este es el mejor equipo. Entonces uno al final termina diciendo como por el mejor que le vaya, ¿sí o no? Entonces el equipo que gane, yo soy hincha del equipo que gana. Y uno en la fe también. Entonces, yo le recé a no sé qué Dios y me fue bien. Entonces, sigamos por ahí, ¿sí o no? Entonces, el que funcione. El que funcione. Entonces, que me echaron unas hierbas y no sé qué vaina y me funcionó, me fue bien al otro día. Entonces sigamos ahí. Entonces que leí el horóscopo y decía que hoy me iba a ir fatal, que no sé qué, que iban a haber muchos problemas en casa, que no sé qué. Y yo llegué a ver problemas en casa y yo decía, no, hay que creerle, yo no, el horóscopo sabe. Yo no sé cómo, pero sabe. Entonces yo creo que esa fue una segunda cuestión. Yo por qué tengo que creer en Cristo, por qué no puedo creer inclusive en Cristo y en las demás cosas, o sea, ¿qué me impide, no? Que se supone, ¿no? Pues le decía a mi mamá, no, es que cuidado con él. O sea, yo tenía conocimiento, era por mi mamá, que me decía, no, usted no puede creer en eso, que no sé qué. Yo le decía, pero ¿por qué? Y ella no me sabía explicar, ¿sí? ¿Sí me hago entender? El famoso sí porque sí, no porque no. Tal cual. Tal cual. ¿Y cuál fue entonces la más complicada de todas? La que usted dijo, hermano, si yo resuelvo esto, me hago cristiano, me hago católico. Yo creo que la cuestión más fuerte, que incluso engloba a las otras dos y le añade uno, y es, ¿verdaderamente existe Dios? ¿Sí? Pero ese existe Dios iba con esa pregunta, digamos así como ese subtítulo, y es, porque si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Por el lado moral te fuiste entonces. Por el lado moral. El lado moral. Claro, eso es lo que uno le dice, pues, hombre, si Dios es bueno, ¿cómo permite que hayan violaciones, guerras, que hayan, digamos, tantos desmanes y tantos excesos en cuanto a la moral? O sea, ¿cómo permite Dios que, digamos, nos matemos, nos hagamos la vida imposible? Entonces, y yo creo que es una de las cuestiones que todo el mundo le pregunta, ¿por qué mi hija sufre si yo le oro tanto a Dios? Poder detener el mal, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué sucede? Entonces, ahí uno llega y se cuestiona y dice, ¿en realidad sí existe ese Dios? ¿O es un Dios malo? Es un Dios que le gusta ver al género humano sufriendo, ¿sí?
Entonces, ¿qué tipo de Dios es ese? O simplemente no existe. Las cosas en el mundo son como una lucha de contrarios, diría Anaximandro, ¿sí o no? Diría, o sea, dirían los filósofos antiguos, es como una lucha entre, está el sol, la noche, ¿sí? Está, está la luz, está la oscuridad, está lo seco, lo mojado, y todo eso va armando armonía en la medida en que, imagínense, donde solo hubiera frío, ¿sí? Entonces tiene que haber frío, tiene que haber calor, y entonces en esa armonía, algo así muy como el yin yang, ¿sí? Ese yin yang, esa armonía entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, tienen que coexistir para que haya un orden y para que siga naturalmente el ciclo de la vida y del mundo, ¿no? Entonces uno se cree todo ese cuento y uno dice, pues ahí tiene Tenías un sentido. salpicón armado Horroroso, impresionante. o sea, horroroso, o sea, el sancocho impresionante, pero en medio de todas esas ideas uno iba encontrando como pisticas y uno decía, ah, pues sí, pues esto me ama muy bien. O sea, el mal es así, o sea, todas las cosas comienzan y terminan, ¿sí? Y en definitiva lo moral lo pones uno. O sea, uno es lo que califica. Las cosas suceden, pero uno es lo que califica si eso fue bueno, fue malo, si fue horroroso, si fue algo escabroso o si fue algo agradable o dulce, ¿sí o no? Entonces uno en definitiva le va agregando la moral, porque yo decía es que la moral viene del ser humano, ¿sí? Entonces eso que Dios que organizó y que Él es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo, en definitiva no. Porque antes lo que era malo, ahora lo consideramos bueno, yo pensaba, ¿no? Y antes incluso lo que era bueno lo considerábamos malo. Es decir, antiguamente, por ejemplo, poner la esclavitud era algo bueno. Sí. Pues, ¿por qué? Porque era toda la base de la pirámide monárquica del tiempo, ¿no? Pues desde ese tiempo. Entonces, si quitamos a los esclavos, se nos cae todo el andamiaje económico, Claro. ¿sí? Y político. Entonces, la base eran los esclavos y eso era algo muy normal. Ahorita vemos a alguien esclavizado y nosotros lo vemos como algo malo. ¿Quién dijo eso? ¿Eso lo dijo Dios? No, eso lo dice el hombre. Entonces, en medio de todas esas cuestiones, pues en definitiva uno opta como por no creer, o sea, creer pero no creer en nada a la vez. Se convierte como una especie de deísmo. O sea, si para mí es tan difícil quizás eliminar la creencia en Dios, ¿cierto? Entonces tengo que compatibilizar el que Dios exista, pero con la realidad que estoy viendo, termino adoptando una especie de deísmo en el que Dios no se relaciona con el mundo y por eso hay tanta maldad, porque simplemente nos creó y vea, jueguensela, ¿cierto? Tal cual. Muy bien. Tal cual era un deísmo, es decir, un ser supremo desnudado de cualquier tipo de nombre y de religión, de creencia y de culto. O sea, para la gente que no crea, que no sepa, perdón, que es el deísmo, es en definitiva eso. O sea, saber que existe un Dios, pero no podemos acceder al conocimiento de él. Es decir, Dios existe, pero no sabemos ni cómo se llama, ni cómo actúa, no podemos acceder a él, porque si es un Dios supremo, está en una realidad que no nos compete a nosotros conocerla, por ser seres inferiores, ¿sí? Entender. Y no se relaciona con sus seres. Claro, y no se relaciona con sus seres, con sus vainas. Entonces uno termina como en sí, como ir acomodando, era más bien como todas las creencias van acomodando a conveniencia. Entonces uno casi que termina con una religión de conveniencia. Claro. Hoy ya con el conocimiento que uno va entendiendo, uno dice, esto también es una corriente ideológica dentro del campo de la fe y de las religiones, que se ha denominado como New Age, ¿no? La nueva era, ¿no? Que es como a todo lo que usted quiera empacarle dentro de su creencia, métase, ¿sí? No importa el color, el tamaño, el culto, el origen, lo que sea. Ni siquiera las consecuencias. Desde que le convenga y usted se sienta bien ahí. Usted se sienta bien, perfecto, ¿no? Bueno, excelente, mi hermano. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte apologética de este programa, preguntando si llega a Roma. ¿Por qué? Porque es que, hermano, usted no nos puede dejar con las dudas que usted tenía, porque me va a confundir un montón de gente que puede estar viendo entonces el programa. ¿Sí me entienden? Son dudas complejas que quizás muchas personas tienen. ¿Y saben cuál es el gran dilema en cuanto a estas dudas que presentaba Diego Camilo? Que muchos de los jóvenes hoy en día tienen las mismas dudas
y que si nosotros como católicos no tenemos una buena formación y tenemos respuestas a esas dudas y objeciones, el joven, el adolescente, el universitario que tiene y nos llega a nosotros creyentes, cristianos, católicos con estas dudas y nosotros no tenemos respuestas, lo que hacen es alejarse de la fe. A ellos no les va a bastar ¿usted por qué cree? Porque sí. Ay, ¿esto por qué? Porque no. No puedo hacer esto, no. ¿Por qué? Porque no. Ay, entonces ¿esto por qué? Porque sí. Pero ¿cuál es el argumento? Ah, porque sí, porque yo lo siento así. El yo lo siento así no es un argumento, ¿ya? Entonces vamos precisamente a eso, a dar argumentos. Vamos a dar respuestas a esas dudas y objeciones que tenía Diego Camilo. Hermano, entonces arrancamos por la más suave que tenías, que era el tema de las escrituras, de la Biblia. Claro. Sí, efectivamente, pues... ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo resolvemos eso? Estudiando, hermano. La Sagrada Escritura, es decir, uno en la fe no puede creer simplemente a ciegas, ¿no? O sea, yo creo que la medida que uno va entendiendo incluso todo lo que la fe supone, pues uno va creyendo, o sea, se le va aumentando más la fe, ¿cierto? Pues ahorita la palabra, como lo dice Timoteo, la palabra sirve para arguir, para enseñar, para estudiar, para reprender a otros, porque la palabra tiene, digamos, es polifuncional dentro de toda la voluntad de Dios, que no simplemente sirve para tenerlo en un libro, ¿no? Usted un libro lo tiene ahí, lo lee, saca su interpretación y ya está. No, la palabra de Dios es viva, ¿sí? Y la medida en que es viva es que se hace viva en uno mismo, ¿sí? Se hace encarnacional, se encarna, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso se cumple en la medida en que tú lees la Sagrada Escritura y la vives, ¿sí? Pero ¿cómo yo voy a vivir una escritura que no entiendo? Entonces, digamos, la primera cuestión se va resolviendo en la medida en que tú vas también entendiendo, ¿sí? Y entras, por ejemplo, a cursos bíblicos, a cursos de enseñanza bíblica, donde te dicen, por ejemplo, de dónde parte, cómo fue escrita, cómo se fue organizando la Sagrada Escritura, por qué es Sagrada Escritura, por qué se considera inspirada por Dios. Eso te iba a decir, porque es que yo me leí la Biblia, siendo ateo, yo me la leí 3 veces. Sí. Y no me hice cristiano. Entonces yo te iba a decir, listo, entonces hay que leer la Biblia, pero entonces ¿de qué manera? ¿Quién la enseña? ¿Cómo se explica? Sí, entonces, claro, tú vas entendiendo todo lo que está, eso es como la relación intratextual o hipotextual que está dentro de la Sagrada Escritura. Es decir, tú la ves ahí como un libro, ¿no? Generalmente, pues tú como ateo la ves como un libro y la lees como literatura religiosa. No sé qué tipo de literatura será. Pues ahí encontrarás epopeyas, encontrarás relatos épicos y demás historias. Incluso lo podrás entender también como libro histórico en muchas partes, ¿sí? Pero para poder entender la Sagrada Escritura hay un fundamento, hay un principio, ¿sí? Propiamente, para poder entender esto y todo lo que tenga que ver con lo de la fe. El principio teológico por excelencia, para usted incluso entrar dentro de los estudios teológicos, bíblicos y demás, es la fe. Porque si usted no cree, usted está violando un principio, ¿sí me hago entender? Y los principios son inmutables. Es decir, con esos no se negocia. Es decir, que usted le digan 2 más 2 es 4, eso es un principio, ¿sí me hago entender? Es decir, usted no le puede apelar con eso. O usted le dan en matemática también unas ecuaciones para cada cosa, esos son principios, ¿sí? Porque esa ecuación funciona. ¿Por qué? Porque es así, o sea, es un principio que usted generalmente no cuestiona, porque a través de ese principio es que funciona todo lo que está dentro de esa ciencia, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso es que todas las ciencias parten de principios. Y en la medida en que uno va entendiendo que el principio, inclusive, para poder entender la Sagrada Escritura, la fe, es decir, entenderla como palabra de Dios. Ahora bien, esa palabra de Dios no llegó y cayó del cielo. Uno va entendiendo, es decir, esto es un tema más largo, pero uno va entendiendo que hay un proceso de canonización de los libros. ¿Qué significa? Que los creyentes, que a su vez fueron los que escribieron por inspiración del Espíritu Santo, quienes fueron los que fueron escribiendo dentro de un tiempo específico, que es un criterio de canonicidad,
y dentro de un idioma específico, dentro de unos criterios también específicos. En este caso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay criterios como lo que es la que se ha leído dentro de la liturgia, ¿sí? Que sea apostólico, que sea cercano al acontecimiento de Cristo. Es decir, este tema yo creo que quedaría como para profundizarlo, para no enredar, pero yo me fui dando cuenta de que eso no fue simplemente como de la nada, venga, esto es palabra de Dios y ya, es un estudio prolongado, ¿sí? Porque aquellos que fueron testigos oculares de los acontecimientos que sucedieron, que eso están, usted vea el Nuevo Testamento siquiera, por lo menos, ¿sí? Son testigos oculares, es decir, ellos dicen, vea, yo vi eso que estoy escribiendo, yo vi, escuché todo esto que les estoy testimoniando, y esto es verdad. Y además nadie da la vida por una mentira, ellos luego son mártires, es decir, los mataron por decir eso. Y usted sí sabe que eso es mentira, usted no va a decir, venga, entonces yo me dejo matar simplemente por defender una mentira. El testimonio de que vieron, vivieron, digamos, fueron testigos totalmente de todos esos acontecimientos, y por eso es que ellos lo certifican incluso con el precio de la sangre, ¿sí? Entonces, en principio uno va partiendo de toda esa historia y uno va armando y uno dice, claro, es lógico, ellos dieron la vida, eso no es casualidad. Luego se fue organizando, mucha gente quiso escribir cualquier cosa, eso no entró, entonces aparecen lo que se llaman los apócrifos, los libros apócrifos, ¿sí? Entonces uno va entrando en toda esa historia, y cada vez que uno va investigando, pues va resolviendo esas dudas. Ahorita cualquiera de ustedes podrá estar pensando que es un apócrifo. Yo he escuchado, por ejemplo, el Evangelio de Santiago o el Evangelio de María Magdalena, ¿sí o no? Entonces, o el Evangelio de Pedro, pero si Pedro era un apóstol, ¿por qué no está la palabra de Dios? No, y es que no cumple con los criterios de canonicidad que estableció la Iglesia. Es decir, fueron textos que ni siquiera era de Pedro, ni era de Santiago, ni era de María Magdalena, no se interpretaban dentro de la primera comunidad cristiana como venidos de Dios, propiamente porque no se celebraban en los cultos primigenios, es decir, las primeras misas de los primeros cristianos, no lo leían como palabra de Dios, porque ellos entendían de que quien escribía eso no era verídico todo lo que estaba allí, ¿sí? Entonces esos criterios fueron pasando a través del tiempo, a través de estudios, ahí llegan los padres de la Iglesia, ahí aparece la tradición, o sea, y todo eso se fue armando hasta el Concilio de Trento, ¿sí? Que ya organiza propiamente y cierra el canon. Pero imaginen 1500 años organizando lo que fue la Sagrada Escritura, y ahí están todos los documentos conciliares que atestiguan el porqué y las razones puntuales de por qué son canónicos, por qué son inspirados, por qué se interpretan como palabra de Dios, ¿sí? Que de hecho, digamos, hablándolo teológicamente, hasta ahí terminó la inspiración. O sea, hasta que se cierra como tal los libros sagrados, o sea, la escritura se cierra la inspiración, ya nadie es inspirado como tal por el Espíritu Santo, sino es movido por el Espíritu Santo. Pero la inspiración llegó concretamente hasta el último agiógrafo, que llamamos el último agiógrafo sagrado, que en este caso fue el apóstol San Juan, ¿sí o no? Que fue el último. Ya de ahí se rompe como todo eso. Entonces esa primera cuestión parte propiamente del estudio, y uno va entendiendo cómo la Sagrada Escritura se fue organizando a través del tiempo. Hermano, sí, precisamente ante eso que vos estás mencionando, yo hace poco, meditabundo que estaba, se me ocurrió algo parecido. En respuesta a eso, a mí también me gusta mucho dar lo que son respuestas de sentido común, ¿cierto? Como para que la gente pueda entender y todo eso, cuando le hacen preguntas ahí. Cuando dicen, yo cómo sé que este libro entonces tiene inspirado. Ellos cómo hacen para saber entonces si este libro sí, este no, simplemente llegaron ahí, escogieron entonces al azar o qué, ¿cierto? Podría preguntar a una persona que no conoce, ¿cierto? Y a mí se me ocurrió que uno tranquilamente podría decirle a la persona, venga, si yo a usted le doy un playlist de música, ¿cierto? Resulta que usted encuentra entre esas canciones 4 que son reggaetón. Usted, si es un aficionado a la música clásica, usted deja dentro de esa lista suya de música clásica esos 4 reggaetón. Pues obviamente la persona va a decir no. ¿Por qué? Pues porque no cumple con los criterios de música clásica. ¿Y usted cómo sabe?
Pues porque yo tengo oídos y yo conozco cómo suena la música clásica y cómo suena el reggaetón. Por tanto, yo estaría justificado en sacar de mi lista esas 4 canciones que no suenan como el resto de canciones. Pues si uno que puede no ser el experto en música tiene el criterio para escoger esta canción sí y esta no, porque este género es tal y este género es otro, pues hombre, los obispos y todos los que estuvieron en la decisión del canon de las Sagradas Escrituras tenían toda la autoridad, el conocimiento y la formación para saber identificar entre música clásica y reggaetón. Es decir, para identificar entre lo que es un libro de inspiración divina y lo que podría ser un libro apócrifo que no cumple con los criterios de canonicidad. ¿Sí o no? Del sentido común. Sí, es una cuestión de sentido. Y parte propia, o sea, ¿quién organiza todo ese canon? Pues los creyentes. Y son no los creyentes de ahorita, porque ninguno conoció de viva voz a Cristo, o sea, a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? O sea, ninguno lo vio. O sea, ahorita de ninguno de nosotros puede atestiguar, a no ser que tenga alguna revelación privada, claro. Además. Pero como tal, ninguno tiene ya ahorita la autoridad para decir esto sí es inspirado o no. Eso fue un estudio desde el acontecimiento de Cristo, desde que Cristo resucita y que se empiezan a escribir los primeros textos bíblicos, ¿sí? Que por ejemplo ahorita el primer evangelio que se entiende como el de Marcos, ¿no? Pues radica de una fuente Q, de una famosa fuente Q, ¿sí? Que es otra fuente, digamos, es decir, en ese tiempo no se escribían los libros como ahorita, ¿no? Escribo acá o sale una impresora y ya está listo, no. Ni tampoco existía que venga con una plumita, llenemos hojas de papel, porque no existía el papel como tal, eran papiros, ¿no? ¿Sí? Y entonces escribían simplemente fragmentos, y esos fragmentos luego eran reescritos de nuevo, por eso es que incluso había una profesión que llaman los escribas. Los escribas tenían que volver a reescribir lo que ya estaba escrito. Bueno, eso es una cuestión larga, ¿sí? Sí. Es una cuestión larga, pero en definitiva son en los primeros siglos de la iglesia cuando se empieza a definir si en verdad ese texto es inspirado o no. Y ellos tenían todo el derecho porque temporalmente estaban más cercanos a la época donde sucedieron todos los hechos. Entonces, si usted es cercano a esa época, usted puede decir, por tradición inclusive, es decir, la tradición no estaba tan viciada, por ejemplo, pasados 100 años. Porque, por ejemplo, su abuelita todavía puede estar viva y claro. Su abuelita pudo ver eso. Entonces, su abuelita le comunica por tradición oral y usted confirma lo que en esos escritos está y dice, eso es verdad o eso no es verdad. Porque es que la tradición no se le dio a uno solo, claro. Se le dio a mucha gente. Entonces, en medio de toda esa gente llamada iglesia que se empezó a conformar, pues entre toda esa gente empezaron a decir, lo que usted dice no lo conoce la mayoría de nosotros, eso está muy sospechoso, claro. Y por tanto eso no pudo haber sucedido. Y por tanto no fue inspirado propiamente por Dios, porque Dios no mueve a escribir o a afirmar algo que nunca sucedió. Sí, Dios es la verdad. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. No, mi hermano, excelente. No, entonces en ese camino encuentras pues como esa respuesta al tema pues de las escrituras de la Biblia, te topas pues con que no es simplemente un libro ahí sacado del sombrero de un mago, sino que realmente tiene una historicidad, tiene un criterio historiográfico muy sólido. En ese orden de ideas, hombre, llegas entonces al segundo cuestionamiento fuerte. Entonces, ¿cómo haces con eso? Bueno, al preguntarme yo por qué la religión católica o el cristianismo como tal, el seguir a Cristo es la religión verdadera, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Que conectará luego también con la tercera, o sea, es progresivo. Exacto. Primero, al encontrar de que la palabra de Dios es palabra de Dios, efectivamente, ¿sí? O la Biblia es palabra de Dios, pues empiezo a creer en ella y empiezo a entender de que lo que Dios manda ahí, lo dice Él con toda verdad, porque Él es la verdad, o sea, eso lo afirma la misma Escritura. Sí. Es decir, todo lo que aparece luego en la tradición también parte propiamente de la Escritura. La tradición engendra en buena manera la Sagrada Escritura, que a su vez es transmitida también por la tradición. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces,
aquí uno va entendiendo de que la revelación de Dios, es decir, Dios entra al mundo y se revela al hombre. Esa revelación se va manifestando a través de dos corrientes, ¿sí? Que es la tradición y el magisterio de la iglesia. Pero dentro de la tradición está la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque la tradición, en cierta manera, como le dije ahorita, engendra la Sagrada Escritura porque antes de ser escrita fue tradición oral, claro, ¿sí? Y al mismo tiempo, después de ser escrita, también se va comunicando a los demás también en forma de tradición, es decir, ya a través de culto, ya a través de formas de vida, ya a través de constituciones, digamos, concretas, o sea, de leyes que van luego armando, digamos, la institucionalidad propia de la iglesia. O sea, eso engendra también algo y eso también va generando lo que es la tradición. Es decir, en la Sagrada Escritura, a pesar de que Dios lo dice todo allí, pues en el fondo tampoco es que todo esté desmenuzado. ¿Se me va a entender? Es la tradición, que es la enseñanza de la iglesia a través de la reflexión misma de esa escritura. Entonces, cuando yo empiezo a interpretar todo eso del magisterio, de lo que enseña la iglesia, de que la iglesia, digamos, no dice las cosas por azar, pues empiezo a ver de que ese Cristo, ese Dios que muestra el cristianismo, pues es un Dios coherente, es un Dios razonable, ¿sí? Claro. Y cuando yo empiezo a comparar ese mero hecho con otras religiones, pues yo digo, los demás carecen de eso. O sea, es más bien como una superstición. Es un camino que encontraron que les satisfacía en cierta manera el deseo de trascendencia que todos tenemos por naturaleza, pero en el fondo no es un Dios que se haya revelado propiamente. Entonces, ¿cuál Dios se ha revelado? El único se ha revelado es Cristo. Y se ha revelado concretamente en la historia. O sea, ya es Dios quien busca al hombre. Ya no es el hombre que busca a Dios. Y eso es lo que revoluciona totalmente incluso mi propia creencia. Porque yo, o sea, por ejemplo, Siddhartha Gautama Shakyamuni él no decía, es que sígame. Es el camino que no me sigan a mí, sino el camino que yo he seguido, sí, para alcanzar la plenitud. Pero él no se está ni siquiera diciendo a sí mismo, ¿sí? Lo que llamamos pues Buda, ¿no? Sí, no se considera a sí mismo una deidad. Una deidad, ni Mahoma se considera una deidad, ¿sí? Y tú vas, por ejemplo, al taoísmo, o vas al confucianismo, o vas, pues, o sea, a todas estas religiones orientales, y ninguna ha sido revelada, o sea, todas simplemente parten también de una cultura, y el mismo hombre las va creando y las va construyendo según cómo va entendiendo que funciona el mundo. Por eso hablamos ahorita al principio de que la creencia también configura la cosmovisión del mundo, sí, pero también me atrevo a decir que viceversa. La medida que usted interpreta el mundo también va creyendo en algo propiamente, ¿sí? Entonces yo voy interpretando de que primero ese Cristo es totalmente racional y lógico, ¿sí? Que también se manifiesta en la historia del hombre, se ha manifestado con hechos muy concretos, que también lo relata la Sagrada Escritura, pero que también durante la vida de creyente uno ya empieza a interpretarlo, uno empieza a darse cuenta de que es un Dios verdadero y que actúa según eso que yo estoy creyendo, ¿sí? Entonces ahí es que se empieza digamos, a purificar más esas dudas. Y pues claro, tiene también, digamos, otros aspectos más profundos, pues al ir estudiando propiamente y que me fueran aclarando en esta comunidad que me abrió, digamos, como las puertas para estas dudas y me dijo, pues mira, o sea, tú vas creyendo porque primero es un Dios, además de racional, es un Dios que desea el bien para el ser humano, ¿sí? Y que desea su completa felicidad, ¿sí? Y lo hace a través y ahí es donde uno empieza a aprender un poquito más del magisterio, uno empieza a aprender qué es un sacramento, ahora sí, qué es un mandamiento, qué es todo eso, que no son simplemente normas puestas por azar o para convivir la libertad del ser humano, sino más bien por amor. Uno empieza a entender toda esa lógica muy bonita, la lógica del amor, y uno dice, este es el Dios que yo necesitaba, ¿sí? Es un Dios que tiene un amor más allá, que era la cuestión que veíamos anteriormente. Pues si todas las religiones predican el amor, pues ¿por qué no pueden ser cualquiera de otra religión? No. En la cristiana aparece el amor a plenitud, porque ninguna otra religión propiamente va a decir, ama a tus enemigos y da la vida incluso por ellos. Claro. ¿Sí me hago entender? Y, o sea, hay una vida incluso como en la cruz, o sea, por eso la insignia, el símbolo del cristiano es esa cruz,
que nos va a referir de que es un sacrificio que no es simplemente para quien se lo merezca, sino incluso para quien lo necesita. No es una cuestión de merecimiento, sino una cuestión de misericordia. Entonces, bajo todos estos términos, uno dice, la religión católica y la cristiana católica, pues es la que más plenitud me da en ese sentido del amor y del bienestar humano. Hermano, no, me parece que has dado en el punto clave, porque yo creo que la comita de eso es que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Es la única cosmovisión donde se tiene esto, aunque muchos digan que no, que es una copia de esta, que de la otra, no hay fuentes para eso. Y las únicas fuentes que tienen para eso son fuentes incluso posteriores. No hay registros anteriores a ello. Obviamente esos son otros temas pues, de profundizar y todo, pero mi hermano, ese es el punto. Claro, obviamente estamos en la religión verdadera. Y me parece muy curioso, precisamente con algo que decías ahora, de cómo estos primeros cristianos daban su vida y nadie va a dar su vida por una mentira. Bueno, pues podrá salir alguien a decir, sí, pero es que mire que en el Islam también cogen y van y se inmolan y todo, y entonces se matan, ¿cierto? Que ellos también lo hacen. Sí, pero ninguno de ellos estuvo en la época puntual. O sea, ellos tienen obviamente una creencia arraigada y están amarrados a su fe, y listo, está muy bien. Pero la diferencia con ellos es que esos cristianos del primer siglo, si estuvieron con Jesús, vivieron esos hechos y sabían de primera mano en ellos si lo que estaban diciendo era verdad o era mentira, no porque nadie se los contó. Entonces ellos no iban a hacerse matar por algo que ellos sí sabían que era una mentira. Entonces son muchas las cosas que hacen ver todo este relato como algo verídico, que obviamente en términos judiciales es lo que utiliza obviamente un jurado, un juez y un fiscal para identificar si el testimonio de esta persona que está aquí en el estrado es cierto o es falso, con evidencias, ¿cierto? Tal cual. Muy bien. Tal cual, de hecho, o sea, ahí uno recurre que no solo se habla de Jesús en la Biblia, sino que también hay unos fragmentos escritos extrabíblicos, incluso hasta de Roma, ¿sí? De decretos romanos, donde pues los informes propiamente que se dan al emperador sobre lo que estaba sucediendo en Judea y toda esa revolución, o sea, que un hombre, Jesús de Nazaret, y muestran de dónde venía, tal cosa, tal otra, pues que empezó a crear una supuesta secta y que esta gente, o sea, y lo matamos, y ahora este hombre, a pesar de que lo matamos, estos no se disgregan, sino antes cogen más fuerza y matamos a las cabezas que siguen, y esas a su vez dieron más fuerza para que se siguiera proliferando la fe. Entonces uno llega y piensa, ¿no? Es decir, ¿usted qué le ve atractivo? Póngale racionalmente, ¿usted qué le ve atractivo a una religión que usted ve que lo están matando? O sea, ¿yo por qué tengo que creer en algo sabiendo que si yo creo en eso me van a matar a mí también? ¿Sí? O sea, usted puede decir, los apóstoles están locos, listo. Pero entonces los que sucedieron a los apóstoles también, listo. Pero entonces esos cientos y cientos de personas que empezaron a creer, ¿por qué empezaron a creer? Si sabían que estaban amenazados de muerte, si acogían esa fe, sabían lo que se les venía, ¿por qué? O sea, eso no es casualidad que cientos de personas y durante la historia miles y millones de personas sigan creyendo y que todo sea una locura, porque la mentira no dura tanto tiempo, ¿sí? Y más si se está amenazando a muerte por una mentira, o sea, no puede haber tanta gente apostándole a eso sabiendo que no es verdad. Entonces ahí uno encuentra que debe haber un añadido y que hay un misterio que invito a todos que igual se sigan metiendo y tratando de conocer todo ese misterio que ronda la fe, el por qué dar la vida, ¿no? Y por qué ellos la dieron, y ahí aparecen los grandes mártires y los grandes santos de la iglesia, que son testimonio vivo de que Dios sigue resucitado y vivo en medio de nosotros, pero que nosotros no lo hemos podido conocer por nuestra, primero, incredulidad y segundo, por nuestra testarudez. Incluso resulta que hay una psiquiatra agnóstica, más escéptica que agnóstica,
a la que le preguntaron si no era posible que todo esto fuera entonces una histeria colectiva. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Que donde eso realmente fue una histeria colectiva sería un milagro más impresionante que la misma resurrección. Tal cual. En fin, mi hermano, entonces, ¿cuál fue esa tercer batalla que tuviste así de fuerte y cómo la resolviste? Anito, la última batalla es decir, bueno, si Dios es racional y si Dios es amor y si la escritura es palabra de Dios, El cristianismo es todo eso es verdad, pero aún así dice, pero si todo eso va por buen camino, pero entonces, ¿por qué el mal aparece en el mundo, no? ¿Por qué el mal aparece en el mundo? Entonces, ahí, claro, uno entra en debate y uno dice, Dios que todo lo puede, como dirían los filósofos ahorita de la ilustración, que incluso Pierre Bailey y demás, dirían, pues Dios no es omnipotente, Dios puede ser bueno, pero no omnipotente, porque si lo pudiera todo, por ejemplo, hubiera creado un mundo mejor que este. ¿Por qué Dios no pudo crear un mundo mejor que este? Un mundo donde Adán no hubiera caído, un mundo donde nosotros, por ejemplo, estuviéramos en estado de gracia y no hubieran guerras y no hubieran enfermedades. O sea, todo eso que uno, digamos, a veces se arrepiente de la existencia humana, como dicen por fuera, pero uno la va entendiendo distinto, ¿no? Dentro de la propia fe. Y uno dice, si Dios pudiendo hacer todo eso, ¿por qué no lo hizo? Sí, y ya entendemos ahí, incluso el mismo San Agustín, que habla también del mal, es que el mal no parte propiamente de Dios, porque por naturaleza y por esencia Dios es bueno. Más bien el mal como tal no existe en sí mismo, sino existe como deficiencia de tal. ¿Qué significa? Es como la oscuridad. La oscuridad en realidad no existe como ente, ni como energía siquiera. Lo que existe es la luz, que uno la puede identificar por fotones y demás, pero la oscuridad no lo dice, y eso lo dice incluso Einstein, ¿no? Que la oscuridad es más bien deficiencia de luz, es ausencia de la misma. Es decir, que la luz está y cuando ya no está, pues aparece la oscuridad, como fenómeno de la ausencia de ese, pero no existe como fuerza, exacto. No es como tal una fuerza, no es como tal una sustancia en sí misma, ¿sí? Es decir, que por eso es que no es eterna ni es inmutable, simplemente es carencia, ¿no? Y entonces cuando uno va entendiendo de que en la vida humana Dios nos hace a todos bueno, imagínense lo que dice la escritura, que o sea, conecta mucho con las preguntas anteriores, ¿no? O sea, Dios nos está pidiendo, por ejemplo, en los mandamientos que seamos capaces de honrar a padre y madre. Pues usted tiene toda la libertad de no honrarlo. Y si no honra a padre y madre, pues atenga de las consecuencias. Le dice, no robe. Usted quiere robar, robe. Pero verá lo que le pasa. No mate. Pero si usted mata, mire las consecuencias. No desee la mujer de su prójimo. ¿Sí? Y si usted la desea, ¿qué pasa? Entonces, vea que en el fondo, todo lo que llamamos pecado o el mal, nace de esa ausencia o esa no obediencia a lo que Dios nos quiere transmitir. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros no robáramos, no matáramos? O sea, si esos 10 mandamientos que son un resumen, ¿no? Eso no es decir, ahí no se acaba la moral cristiana. Eso tiene una profundidad inmensa. Pero así como dándolo a título general, si nosotros simplemente cumpliéramos eso, por ejemplo, no mintiéramos, pues cuántas cosas no cambiarían. Hoy nos quedamos de la política que porque son mentirosos, son corruptos. ¿Por qué? Porque además de robar, añaden la mentira, ¿sí? O sea, mire que con solo 2 mandamientos que estamos violando, mire cómo destruimos el país, ¿sí? Y uno llega y dice, pues es que es que eso lo quiso Dios, no, Dios quiere lo contrario. El problema es que nos dio a nosotros tal libertad de obedecerle, ¿no? Y esa libertad se da es porque Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de Él, porque ya le obedece el cielo y las estrellas, ya le obedecen las montañas, todas las leyes naturales le obedecen a Él. Pero Él no quiere que nosotros seamos como otro fenómeno natural más. Él quiere que seamos sus hijos. Y para que seamos sus hijos, la obediencia ya no está como impositiva, sino más bien en el amor. Entonces, en la medida en que nos enamoramos de Dios, en ese amor, pues tenemos que tener libertad de escogerlo y de enamorarnos de Él.
y de irlo descubriendo paulatinamente para podernos enamorar, ¿sí?, de todo lo que vamos encontrando en su riqueza, porque allá lo ves y lo demás. Entonces, en medio de ese descubrimiento, en medio de esa búsqueda, Dios se hace encontradizo, como dice la Escritura, como los discípulos de Maús, se da a encontrar, Él se muestra, Él abre los brazos, aparece en el camino de la historia humana, pero es el ser humano que muchas veces no quiere ni verlo, porque ya se cree Dios a sí mismo, por ser también inteligente, por ser capaz también de crear, por ser también capaz de modificar la naturaleza. Entonces, cuando el hombre se cree a sí mismo Dios, no necesita de otro Dios. Y en medio de esa soberbia es que entra el mal en el mundo. Y así es que nos cuenta incluso la misma tradición, que entró el mal hasta los mismos cuerpos angélicos, y que ahí aparece un ángel muy bello llamado Luzbel, Serafín, ¿sí?, que también cae del cielo por su soberbia, por creerse incluso superior a Dios, ¿sí? Y ahí está puesto esa historia que pareciera mágica, pero es la misma historia de nosotros. Nos creemos ya tan llenos de virtudes que no necesitamos a Dios y caemos en lo más bajo de la existencia. ¿Y todo eso fue un soliloquio? ¿O quién te lo dijo? ¿O cómo lo encontraste? Ha sido construcción y experiencia, ¿no? La experiencia de Dios. Yo creo que uno empieza a darse cuenta. La pregunta anterior había sido, pues antes de las dudas, era, ¿hace cuánto empezaste como un católico convencido, ¿no? Y uno no puede estar en ese convencimiento si antes no se ha encontrado con Cristo, si no tiene un encuentro personal con Él. Y ese encuentro personal con Él, pues en este caso, particulado no solo con la búsqueda de la solución de estas dudas, de esto allí, sino también con una experiencia de oración. Porque también en la intimidad con Dios, ahí es cuando uno empieza a conocer y a encontrarlo. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces, es imposible, o sea, yo puedo estudiar toda la teología que quiere de teólogos, muy tesos, pero no tienen experiencia de Dios. Y ellos no creen nada de lo que dicen ni de lo que estudiaron. Pero lo entienden como otro estudio más, como otra episteme más. Pero se acaba ahí porque no hay experiencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí es como el psicólogo, ¿no? El psicólogo puede estudiar mucha psicología, pero si él no aplica eso en su vida, usted es más loco que el paciente. Ese sirve más bien de paciente que el psicólogo. Y los hay, ¿sí? Que yo he encontrado muchos psicólogos que están en depresión, que están en un sentido de vida, y uno dice, pero si usted estudió para ayudar a la gente, que es que para solucionar eso uno puede solucionar usted mismo. Es que yo soy de otro mundo, ¿no? Y yo no he podido aplicar esto en mi vida. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con la fe. En la fe hay que tener no solo el conocimiento, sino la experiencia de Dios, el encuentro personal con Él. Parece, hermano, que ese es el punto clave. El mismo San Agustín decía, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Ese trabajo entendido de que si no nos movemos nosotros a trabajar por nuestra propia santificación, nadie lo va a hacer por nosotros. El que se va al extremo de solamente fe se vuelve fideísta, quitando la razón de por medio. Y el que únicamente se tira al punto de la razón, pues se vuelve ateo, agnóstico, o sea, por cualquier otro lado. Debe ser un correcto medio, una balanza entre fe y razón, ¿cierto? Y que por eso es que llega al culmen, como también lo dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Sí. Mi hermano, muy bien, entonces, una vez resueltas todas estas dudas, ¿cómo es que llegas a descubrir que esa vocación tuya es a la vida religiosa y específicamente en la orden de los dominicos? Sí, la orden de predicadores se conocen como dominicos popularmente, claro, por su fundador, Santo Domingo de Guzmán, no es Santo Domingo Sabio, Santo Domingo de Guzmán. La orden de predicadores, pues creo que yo estoy totalmente cautivado, pues enamorado de la orden, por su historia, por su gobierno, lo dirá ya Enrique Lacordaire, ¿sí? Y porque es la más afina a mi propia naturaleza, lo dirá Enrique Lacordaire, fraile dominico, que renovó incluso todo el carisma, muy, muy especial. ¿En qué momento llega esta vocación? Bueno, yo inclusive,
antes de escoger la vida religiosa, decido optar también por la vida diocesana, es decir, por ser sacerdote, pero diocesano, ¿sí? Eso se da a través de que, resuelto lo anterior, a mí me parece una cuestión muy, muy bonita, digamos, ahora sí poder dedicar mi vida al servicio de que otros también conozcan esto que he descubierto, ¿sí? Entonces, ya uno va entendiendo también incluso en términos de salvación, la gente vive todos los días peleando con esto, en esa encrucijada, ¿sí? Y yo me puedo casar y descubrir todas estas verdades al mundo, como lo haces vos, William. Sí, eso es verdad. Pero yo quiero una consagración más radical para dedicarme de lleno, completamente, al pueblo de Dios. Porque ella no está simplemente el ayudarles a descubrir la riqueza de la fe, sino también darles los tesoros de la fe, que son los sacramentos. ¿Sí? Entonces, ellos pueden saber muy, muy bonito de qué es el matrimonio, pero si no tienen quien los case, ¿quién es del matrimonio? Puede ser muy bonito entrar en la vida del ser cristiano, del ser hijo de Dios, pero no hay quien le dé el bautismo. Puede ser un momento muy especial donde ellos se den cuenta que existe el perdón y que en medio del perdón se sanan tantas cosas y se libera todo el bienestar humano, pero no hay quien es del perdón de Dios. Entonces yo encuentro que ese rol sacerdotal, que se entiende también desde la misma fe y desde la misma experiencia de Dios, tiene una importancia vital en el mundo. Y que a mí me llama más eso, o sea, lo siento vibrar más que la misma vida del matrimonio, que también me parece bellísima y que también me hace vibrar, pero hay una que gana sobre la otra. ¿Se me va a entender? O sea, hay algo que uno dice, en este estilo de vida me llena aún en plenitud. Lo otro me hace muy feliz, pero este me llena en plenitud. Y eso está en el interior de cada uno. Yo no puedo decirte, William, vete de cura porque eso es lo mejor que pueda haber, ¿no? Porque es que Dios ha puesto en ti un propósito, un llamado, una misión. Y tú vas resolviendo eso en el trasegar y contemplando tu propia historia. Y vas descubriendo en medio de ese encuentro a qué te llama Dios. Y en este caso a mí me llama y uno empieza a darse cuenta de todas esas emociones interiores y uno se da cuenta que allí podría ser completamente feliz, en plenitud, ¿no? Y que lo siento como algo propio, ¿no? Y por eso hablaba ahorita incluso de aquello que está inscrito propiamente en la naturaleza. Porque antes, como dirá ya el profeta, antes de que tú nacieras, ella te escogía. O sea, mientras te formabas en el vientre de tu madre, yo ya te estaba preparando para una misión, ¿no? Entonces yo entro al seminario, el seminario conciliar de Medellín, y pues allá realizo todos mis estudios de filosofía y demás, al descubrir pues toda esa riqueza, ¿no? Sin embargo, pues yo no encuentro propiamente el carisma, es decir, estoy encantado con lo que la vida sacerdotal y demás, pero no encuentro propiamente un carisma que me identifique, ¿sí? O sea, yo no me sentía parte propiamente de los dioses, y eso lo elegí porque es que yo no conocía ninguna comunidad religiosa cuando empecé. Claro. O sea, yo fui allá a discernimiento y me terminé quedando y terminé estudiando y estoy muy feliz de haber aprovechado todo ese tiempo y agradezco el seminario porque crecí inmensamente, es un proceso muy bonito, pero yo no me veía propiamente en el ejercicio pastoral como diocesano, ¿sí me hago entender? Es decir, como que el sacerdote se limita muchas veces al ámbito de una parroquia. Yo veía que el mundo necesita romper esa frontera a veces de que el sacerdote debe solo administrar una parroquia e ir a otras fronteras de evangelización, que son especialmente fronteras incluso hasta académicas. O sea, yo en una parroquia, ¿usted quién le predica, señor cura? La gente que va a la parroquia. Claro. Y si usted es bueno y goza también de esa bendición de que de pronto otra persona te conozca y te llame a una conferencia o que armes un canal de YouTube, perfecto, es decir, ahí te conoce más gente, eso no se discute, ¿sí? Pero digamos, su ámbito natural de evangelización propiamente es la parroquia. Y su formación ya depende incluso de usted después de ser cura. Es decir, usted estudia, no sé qué, pero usted, digamos, o sea, por iniciativa propia, ¿sí? Pero yo decía, pues yo quiero como un campo de acción más amplio, quisiera como romper, pero yo no entendía eso, y una espiritualidad más concreta, ¿sí? El diocesano opta, es decir, el padre diocesano opta por tener una espiritualidad
que él mismo va construyendo en el seminario, pero no es algo como que digamos, como por esencia propia del diocesano tiene, ¿no? Entonces ahí es que se ve muchas veces que muchos de nuestros párrocos lastimosamente no tienen una espiritualidad firme o concreta, y hay algunos que sí gozan de una muy bonita espiritualidad que ellos mismos se han formado. Pero yo quería como toda una comunidad que me apoyara con una espiritualidad concreta, ¿sí me hago entender? O sea, que ya no sea yo como luchando y construirla, sino que también haya toda una comunidad y todo un ambiente en el que se viva eso. Estructura sólida. Algo con más forma, claro. ¿sí? Y usted no vaya usted, porque es que la oración que vaya y haces la liturgia de las horas o la Biblia, pues eso se hace normalmente, pero eso no hace parte propiamente de una espiritualidad que componga todo eso dentro de un estilo de vida específico, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando tiene todo eso forma orden, que era lo que yo buscaba, después de también estar unos años aquí por fuera del seminario y de tener otras experiencias también y muy bonitas, encuentro y la descubro, porque ni la conocía, lo que es la orden de predicadores, que no sé cuántas personas, incluso las que nos estén viendo, la conozcan, pero yo creo que están casi que en la obligación de conocerla. Yo creo que mucha gente la conoce gracias a Fray Nelson, por ejemplo. Fray Nelson Medina, y la van a conocer por Santo Tomás de Aquino. Si Santo Tomás de Aquino es dominico, ¿no? Y es de los más grandes. Sí, Fray Nelson Medina, pues es pues de aquí, los influencers. porque acá, porque es de acá. claro. Pero claro, obviamente a grandes rasgos uno podría citar innumerables personajes dominicos que han sido fundamentales. Y aparte pues de que todo el que reza el Santo Rosario se lo debe a Domingo de Guzmán, ¿sí? Fundador de la Orden de Predicadores. Pues yo encuentro allí algo muy bonito que rompe con el prototipo que la gente afuera tiene del cura. El cura es un tipo flojo, buena vida y hasta tonto. O sea, afuera no hablo propiamente de los creyentes porque gracias a Dios, y si son buenos creyentes, respetamos mucho a los sacerdotes. Pero afuera, o sea, los que no creen propiamente, ¿cómo se van a acercar a la fe? Es buena, es tonto porque su formación terminó en un seminario estudiando filosofía y teología, muchas veces. Y hasta ahí quedó, ¿sí? Muchas veces. Y es buena vida, pues porque el cura tiene muchos lujos y porque sale y porque no sé, es una visión distorsionada, ¿sí o no? Totalmente, porque hay sacerdotes hasta muy buen formados, son profesionales en muchos campos, ¿no? Eso dentro del ámbito diocesano son sacerdotes que han gozado también de una formación previa o incluso posterior, en fin. Pero la orden de predicadores ya no es como menudeado, uno que otro, son todos. Y todos allá, digamos, todos los frailes que viven dentro de una comunidad religiosa, dentro de un carisma, dentro de una espiritualidad específica, ¿sí? Que todos vamos a vivir siempre juntos, nunca vamos a estar solos, es decir, nunca vamos a estar en una parte o en alguna labor pastoral solos, y que además de eso, de vivir dentro de esa vida religiosa, somos sacerdotes que no nos dedicamos solamente a celebrar Eucaristía, a confesar gente, sino que también tenemos que estudiar y seguir estudiando durante toda la vida, incluso carreras profesionales, derecho, sea medicina, sea lo que sea, pero carreras profesionales, porque ese sacerdote, ese fraile dominico, no va a ser propiamente párroco, va a ser rector de universidades, va a ser vicerrector, va a estar metido, y los hay ahorita en la ONU, son los capellanes de presidencia, por ejemplo, son quienes aconsejan a grandes políticos y a grandes personajes con muchos estudios, porque tienen todo el carácter, todo el perfil incluso académico para poder testimoniar y ser predicadores en ese ambiente. Por eso son predicadores y eso son fronteras de evangelización. Porque si se sentara alguien muy ducho acá, mucha gente no sería capaz de predicarle, ¿no? Por ejemplo, un neurolingüista. No sé cómo le va a predicar a un neurolingüista. ¿Cómo le va a hablar de Dios si él te llega y te dice que la fe, usted siente bonito la fe, pero es por una cuestión de dopamina o de serotonina? ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Y usted dice, es que es por la química cerebral, usted siente bonito, pero en la vida real no ha pasado nada. ¿Usted cómo va a ir a predicar? Entonces, la orden de predicadores se prepara y prepara según lo que usted quiera. Si usted quiere estudiar por el ámbito de la salud, o por el ámbito de la administración, o por el ámbito de la educación, por donde usted quiera.
y usted va a desempeñarse, pero en el ambiente académico, ¿sí me hago entender? Y va a ejercer. Entonces usted se sorprende porque usted de un momento a otro ve que, por ejemplo, el que estaba dirigiendo la primera flauta de la Sinfónica de Medellín es un dominico, ¿sí? Y usted dice, pero es un sacerdote, que es un sacerdote, ¿sí? Que es músico. Entonces te cambia como todo ese rol, ¿no? Y por qué ahora un cura es rector de universidades y por qué habla también como un académico, ¿sí? Entonces te cambia ya de tajada a la gente, porque la gente que no conoce mucho de la fe, pues desde afuera ve, como te dije así, ese prototipo del cura bobo o ignorante y buena vida, pues tú ya ves que es una persona muy bien preparada y no sé qué, y tú dices, Estrella. pues esta persona, ¿por qué cree en Dios? Y ahí es cuando vuelven y te hacen todas esas preguntas, ¿no? Pues usted es tan inteligente con el perfil que usted tiene, usted podría ser, por ejemplo, ministro de Educación de Colombia, ¿por qué es cura? O sea, ¿por qué estás dedicando tu vida a ser cura? ¿Sí? Usted que tiene doctorado en psicología, ¿sí? En psicología clínica, ¿usted qué hace de cura? O sea, eso no me cuadra. Y la gente pregunta y se cuestiona y dice, pero ¿por qué un perfil de esos que podría tener éxito civilmente, por qué se mete en una vida religiosa y de cura? Entonces, esa es la labor de la orden de predicadores, y por eso hablaba ahorita de sacar del pecado y la ignorancia a las personas, ¿no? Entonces, es un campo de acción distinto, simplemente una parroquia. No sé, hay parroquias dominicas, los hay, y hay párrocos que son dominicos, pero esa no es propiamente la misión, sino la misión es predicar en esos ambientes donde no cualquiera está preparado para predicarle a ese tipo de personas, a ese gremio. Excelente, mi hermano. No, yo creo que con esta pequeña, yo creo que esta pequeña charla que acabas de dar así, cortica, yo creo que fue un retiro vocacional express, porque yo sé que hay muchas personas que pueden ver este video en este momento, que lo pueden ver después, o que tienen familiares o personas conocidos que quizás puedan tener la inquietud de una vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, y que, hombre, yo creo que esta vista rápida a lo que, a lo que es la orden de predicadores, ahí les queda, ¿cierto? Sí. Y quisiera, pues, o sea, invitarlos a que también conozcan mucho, porque tiene mucho que ver con la historia, no solo de la iglesia, de la conquista también en América Latina, que hay un país en honor a ellos, República Dominicana, y su capital es Santo Domingo, ¿no? Preguntémonos por qué. O acá en Colombia, nuestra patrona es Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ¿Y por qué los dominicos son dueños de ese santuario? Porque la han cuidado durante todos esos años, Claro que ¿sí? sí. Porque toda esa devoción la han también proliferado los dominicos en Colombia para que llegara a ser patrona de Colombia, que tiene que ver incluso la firma de la independencia aquí en Colombia con los dominicos, que de hecho se firma en un convento dominicano, y que la primera constitución de Colombia fue también inspirada en la organización y el gobierno de la orden de predicadores, porque era tan estructural y tan democrática que era conveniente para la república en ese entonces. Entonces, los invito mucho a que conozcan un poco más, porque no son curas ni frailes que hagan mucha bulla, no son de piedad popular. El único de piedad popular, así, santico dominico, es San Martín de Porres, porque es muy romántico, porque Claro, tal cual, porque él es del de la escoba y tal cual. Santo de mi hijo. Pero generalmente toda la gama de santos de la orden no son personajes como de salir y hacer milagros así, o de levitar entre las nubes, sino son personajes que se meten en las encrucijadas sociales y hacen grandes cambios. Pero no son así, por eso te digo, no son mucho de piedad popular, porque para poderlos conocer hay que estudiar. Claro. ¿Sí? Son dentro de los ambientes académicos que se conocen. El más famoso, Santo Tomás de Aquino. Ahorita tenemos un programa que dentro de mi etapa de formación en la orden de predicadores se llama Antorchas en Salida, que tendrán ahí el link también en la descripción del video, ¿sí? que lo va a anexar propiamente William, al cual invito a que consulten, abran, suscríbanse, le den like y vayan viendo las reflexiones de los evangelios, especialmente dominicales o de las fiestas de la iglesia, que se van subiendo periódicamente. Entonces los quiero pues también invitar.
Claro que sí, mi hermano, ahí cuenta con eso. Ahí va a estar el link para que se puedan suscribir, porque obviamente son cosas que van a traer muchos frutos, porque este tipo de programas los ven personas que obviamente están inquietas por la verdad, o porque están ya con algún tipo de formación en su fe y quieren ir aprendiendo más, conociendo la historia de otros que también como ellos han tenido dudas, objeciones, y quieren ver cómo otros también las resolvieron. Hay muchos que quizá puede que no tengan ya esta fe arraigada, pero en ese momento tienen las dudas. Entonces pueden ver estos problemas para irlas solucionando, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas y herramientas son de mucho fruto y de mucha sabiduría, de mucho amor, porque yo sé que todo esto se hace precisamente con el amor de Cristo y para la gloria de Dios, ¿cierto? Tal cual, y agrego algo y me disculpas. Yo sé que acá, o sea, en un programa de estos, a pesar de que de cierta manera he hablado bastante con algunos puntos de redondado sobre varios, no se resuelven las dudas. Es que las dudas no se resuelven de un momento a otro. Llegué y habló tal joven o tal personaje y ya se aclararon todas las... Es más, si usted ahorita tiene más preguntas de las cuales inició, va por buen camino. Sí. Porque significa que usted es una persona inquieta por la verdad, que es una persona que busca la verdad. Y la verdad está llena de todas esas dudas que todavía inclusive William y yo lo estamos resolviendo en muchos casos. Y no estamos resolviendo no porque sean tan sospechosas como para que no tengan una solución o para no creer, no, sino porque cada vez uno va profundizando y va encontrando nuevas cosas y detrás de cada duda hay como un tesoro, ¿sí? Hay como una cosa que te hace, que te da otra vez el sentido, que te descubre un montón de cosas que uno dice, qué belleza es, o sea, y te queda todavía un mar de conocimiento por descubrir. Y por eso es que nosotros también creemos en un Dios que a pesar de que se manifiesta el ser humano, es infinito y por tanto es infinito su conocimiento. Y eso es lo que hace tan emocionante este camino, porque no significa que vos tenés un plazo, o sea, en 3 años yo te aseguro que vos lo entendés completamente y eso se convierte más bien en una rutina, porque usted creyendo en un Dios que no tiene ni salsa, no tiene sabor, no tiene... Y el sabor de esto es saber que encuentras una verdad, pero al mismo tiempo te salen otras dudas con las cuales te emocionas porque vas descubriendo cada vez una verdad más fuerte, más verdadera y más arraigada en tu vida. Entonces, pues quiero invitarlos pues a todos de que sigan muy en esa entereza de conocerse más, de conocer más de su iglesia, de su fe y de resolver todas esas dudas que quedan en el camino, ¿no, William? Claro que sí, mi hermano. Ya llegando pues aquí al final del programa, quiero, mi hermano, darte realmente las gracias por haber aceptado la invitación y de una vez comprometerlo, hermano. ¿Por qué? Porque ya ahí me surgieron otros 2 programas con usted. Uno, para que nos explique toda esa parte de la historia de los dominicos, cómo se junta con la política y la historia colombiana, súper bueno y que creo que no se ha tratado de la manera que debería tratarse. Entonces, ya sabe que por una próxima ocasión podemos tratar ese tema. Y obviamente lo queremos tener nuevamente aquí en el programa, ya cuando esté como fraile dominico, hermano, para que nos cuente bien la experiencia. ¿Listo? Sí, señor. Muchísimas gracias, William. Bueno, mi hermano, ya para despedirnos, entonces un consejito para aquellos que tienen en este momento la inquietud al sacerdocio rápidamente y ya para despedirnos. El consejo es, déjense amar. Porque el llamado siempre está marcado también en el amor. Y no es un amor netamente romántico, no es un amor de flores y de que todo va a ir bien y que no se sufre ni se sacrifica nada. Es un amor de renuncia. Y la primera renuncia es al propio egoísmo, al propio yo, a la soberbia, ¿sí? Entonces, por eso, en ese dejarse, la recomendación ahorita es déjense amar y no tengan miedo. Porque a quien usted los ama les quiere todo el bien para ustedes mismos. Y por eso no existe ningún miedo, porque ese llamado va a estar siempre enfocado en su propia felicidad, en esa plenitud existencial impresionante. Entonces, por eso déjense en amar, ese amor que rompe todos los miedos. Sí es bueno que vayan resolviendo todas las dudas vocacionales que tengan,
decir, uno no dice, tengo vocación, hoy cayó el Espíritu Santo y nací con ganas de querer, no, amanecí con eso, no. Eso se va resolviendo y por eso también los invito a que consigan algún consejero espiritual, algún referente dentro de la vida religiosa, sacerdotal, ya sea femenina, masculina, y que en medio de los consejos de aquellas personas que tienen más experiencia puedan ir aclarando ese camino vocacional. Pero eso sí, dejándose amar y en mucha oración, hermano, porque sin la oración no conseguimos nada. Absolutamente, así es. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se han conectado para este programa y también muchísimas gracias a quienes lo puedan estar viendo luego. De antemano, un saludo para todos, mil bendiciones en los corazones de Jesús, José y María. Y recuerden que, como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Por eso, preguntando, se llega a Roma. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia.